ignorancia. Bueno, asumo que la mayoría de los que están presenciando esta charla están en un mayor o menor conocimiento sobre los últimos tiempos. Es importante, hermanos, que tratemos de cada día mejor entender lo que significan los últimos tiempos dentro del plan de Dios, porque en la medida en que nos acercamos a su cumplimiento, en esa medida las profecías se van aclarando, como decía el padre Leonardo Castellani. Junto con las diversas técnicas de las redes sociales, hoy hay una exagerada información sobre los últimos tiempos que han venido desenfocando el tema que el cielo ha revelado, particularmente en los últimos 200 años, a través de las apariciones de la Santísima Virgen María. Entonces es muy importante que podamos irnos a los detalles para no confundirnos, para entender qué es lo más importante en este proyecto divino, qué nos corresponde a nosotros hacer, qué vamos a esperar en relación a estos tiempos, y quitarnos de alguna serie de ideas que están creando mucha confusión aún en el ámbito mariano. Y voy a tratar que esta charla contribuya a aclarar por lo menos lo que es fruto de mi oración, en mi escucha y en mi estudio de 35 años que tengo de abordar las mariofanías, particularmente desde el año 1830, pero especialmente, desde luego, a partir de la Virgen de Guadalupe en el siglo XVI, que marca, por decirlo así, el comienzo de la quinta iglesia del Apocalipsis, que es la iglesia de Sardes y en la que nos encontramos hoy en día. Ya luego explicaré por qué menciono la quinta iglesia de Sardes, ya que de acuerdo con el libro del Apocalipsis, escrito por Juan, la iglesia pasará por 7 etapas, desde su fundación hasta el fin de la historia. Y estas etapas están visualizadas en las 7 iglesias del Apocalipsis, de Éfeso a la Odisea. Y la quinta iglesia es Sardes, donde Dios le dice al hombre de Sardes: veo tus obras, te crees vivo, pero estás muerto, que es lo que estamos viviendo hoy en día en el hombre del siglo XX y XXI. Se cree vivo por la tecnología, por la ciencia, por el conocimiento en general, pero está muerto a la gracia. Y lo que decía la Virgen en Fátima, las almas se están condenando, porque no hay nadie que rece por ellas y porque el hombre ha perdido el sentido sobrenatural y tiene cerrado completamente en su ser su vínculo al mundo sobrenatural, al mundo de Dios, el vínculo que todos tenemos como hijos de Dios, que es lo que se conoce como el alma. El alma vincula al hombre con Dios, pero el hombre hoy está totalmente sordo y ciego, y es parte precisamente de los tiempos que estamos viviendo y responde a esta quinta iglesia del Apocalipsis que estoy mencionando. Entonces, los últimos tiempos, hermanos, que pareciera que voy a decir algo obvio, pero no es tan obvio, comenzaron a partir de la venida de Cristo, a partir de la encarnación del Verbo, a partir del momento en que los judíos rechazan a Cristo, lo llevan a la cruz por manos de los romanos,
y dicen, no queremos que este reine sobre nosotros, que caiga la sangre de este hombre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y se consuma la atroz muerte de nuestro Señor en la cruz. Al tercer día, según las Escrituras, resucita de entre los muertos. Y comenzamos, a partir de ese momento, lo que se va a conocer como los últimos tiempos de la humanidad. Comienzan ahí. No comenzaron en el 48, cuando se constituyó el Estado de Israel. No comienzan a la muerte de Juan Pablo II. No, comienzan hace 2000 años. ¿Y cuándo van a acabar los últimos tiempos? Pues los últimos tiempos van a terminar, precisamente, como su nombre lo indica, al final de la historia. Ahí terminan los últimos tiempos. Entonces, nosotros en los últimos 200 años, a partir, vamos a precisar, de 1830, con la aparición de la Virgen de la Medalla Milagrosa, entramos en un tiempo mariano muy importante, trascendental, en la que la Virgen va a cumplir una serie de propósitos que el Padre Eterno le ha encomendado a la Santísima Virgen María, que es un misterio. María es un misterio, pero poco a poco vamos a ir descubriendo ese misterio. Que es Madre de Dios y es Madre de todos y cada uno de los seres que pueblan esta tierra, de los seres creados por Dios, de los hijos de Dios, de los hijos nacidos de mujer. Entonces María ocupa un lugar preponderante. A partir del año 1830, desde luego, repito, podríamos asociar esa presencia desde Guadalupe, pero más específicamente en 1830, y la labor de María va a continuar, hermanos, va a continuar, se va a acrecentar hasta el fin de la historia. No termina ahora. No, María tiene ahora el papel más importante que le ha encomendado el Padre Eterno. Entonces, estos son los tiempos de María. Se van a acrecentar esos tiempos. María va a ser la que derrotará al dragón, a la antigua serpiente, que es una derrota, pero no es definitiva todavía, porque el mundo no termina. Dice el concilio. Dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium número 37, que estamos viviendo una batalla entre el bien y el mal, y que esta batalla no va a terminar sino hasta el fin de la historia. No termina ahora, porque hay como yo ya diría, y perdónenme la expresión, necedad de algunos analistas marianos, lo digo con pena, y también algunos protestantes, o no menos protestantes también, en querer encasillar todas las profecías escatológicas, es decir, las profecías del final de los últimos tiempos, ahora, o sea, ahora me refiero en esta década, en la década del 2020 al 2030, como yo ahí he oído y he leído. Muy respetable esa interpretación, pero equivocada, porque está eliminando la trascendente función de María. Repito, no solo para este tiempo, sino hacia adelante, hasta el fin de la historia. Todavía María tiene muchas cosas que hacer. Y veremos qué es lo que María tiene que hacer ahora y más adelante. Entonces, los últimos tiempos, pues, van desde la venida de Cristo hasta el fin de la historia. Y podríamos decir que conforme nos hemos acercado al final de los últimos tiempos, las señales que Jesucristo profetizó en el discurso escatológico que se recoge en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, principalmente, y otros textos de Pablo, a Tito y Timoteo,
desde luego a los tesalonicenses, en la primera y segunda carta, también algo que dice Pedro sobre estos cielos y esta tierra que han sido reservados para la derrota de los impíos por el medio del fuego, etcétera, etcétera. Todas esas profecías se han venido cumpliendo de una manera mucho más clara en los últimos, pues también vamos a decir, en los últimos 200 años. No solo hace 40 años, no, se vienen cumpliendo con el surgimiento del racionalismo, con el surgimiento del iluminismo, con la Revolución Francesa, con la fundación de la masonería, con la visión que tuvo León XIII en 1884, cuando oyó una voz gutural que entendió era el demonio, que le pedía poder y tiempo a Dios para atentar más a la iglesia. Y Dios se lo concedió. Y 33 años después, en 1917, 33 años, igual que los años de la vida de Jesucristo, viene la aparición de Fátima. Entonces, todos estos acontecimientos que estoy mencionando nos van llevando y preparando a las señales que nuestro Señor Jesucristo anunció en el Evangelio, cuyas citas acabo de mencionar de manera genérica, y que otros acontecimientos ya cada vez más dramáticos en los últimos decenios de años, pues nos van indicando que ya los acontecimientos, algunos acontecimientos profetizados están por suceder. Por eso vemos en los últimos años el surgimiento de la ideología de género, que es perversa y que tiene su raíz en la lucha leninista marxista, la lucha de clases que se lleva ya no a la familia, que también ha sido destruida, sino a la sexualidad, donde ya no hay una complementariedad hombre-mujer, sino que ahora es la aberración de reconocer la unión de dos hombres y dos mujeres y reconocerla no solo en el ámbito legal, sino también, increíblemente, a través de bendiciones de sacerdotes y obispos sobre ese tipo de práctica gravísima, que a los ojos de Dios es una aberración, que Dios nos hizo macho y hembra. Entonces digo, la ideología de género, como la cultura de la muerte, como la dictadura del relativismo, como la confusión espantosa que estamos viviendo hoy en día. Es una confusión terrible. Y no solo en el mundo, sino en la iglesia fundada por Cristo. Y la cosa se va a poner mucho peor. Esto no es nada con todo lo que vamos a vivir y vamos a enfrentar. Entonces, estos signos nos van preparando hacia el final de los últimos tiempos que María viene anunciando en sus mariofanías y que es el cumplimiento de las señales que Jesucristo nuestro Señor nos pidió que estuviéramos atentos a discernirlas. Como también en el ámbito científico, tecnológico, estamos viviendo, la gente está preocupada por la marca de la bestia. Hermanos, nuestro celular, no lo quiero mover porque está grabando, nuestro celular, no sé si ustedes sepan que el celular tiene una configuración tecnológica mucho más avanzada que la computadora que llevó el hombre a la luna. Y hoy nos tienen perfectamente identificados quiénes somos, dónde vivimos, qué tipo de páginas buscamos, leemos, qué tipo de libros, qué cuentas tenemos en el banco, si las tenemos, si tenemos carros, si no tenemos. Es decir, hay una perfecta y total y control absoluto de los poderes del mundo sobre el hombre. Ese es otro signo de los tiempos. Como el pueblo de Israel, que se constituyó en Estado,
en el 48 y recuperó la ciudad de Jerusalén, más o menos, porque no la ha recuperado totalmente. O sea, ahí está todavía la cosa muy dividida. Y para muestra basta un botón, hace unos días pues la guerra entre Hamas y Israel, y va a seguir. Entonces, todo esto, hermanos, tiene que ver con los últimos tiempos y en concreto, ¿en qué tiene que ver? Tiene que ver en la lucha espiritual. Para no confundirnos ni desenfocarnos, en la lucha espiritual, en la batalla que está librando la iglesia de Cristo, la batalla que está librando la esposa de Cristo, que está siendo sujeta del ataque de Satanás de una manera terrible, como fue profetizado por el entonces Carlos Wojtyła en 1977 en el Congreso Eucarístico de Filadelfia. La lucha final, habló el entonces cardenal Wojtyła, entre la iglesia y la antiiglesia, entre el evangelio y el antievangelio. Uno de los signos es precisamente, ¿a qué se reduce todo esto? A la batalla espiritual que está desatando Satanás en contra de la iglesia. Y no solo Satanás en contra de la iglesia, es la batalla que está desatando Satanás en contra de cada uno de nosotros. Porque nosotros estamos jugando la vida eterna día a día, hora a hora, momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo, donde está en juego nuestro destino eterno, porque hoy, hermanos, no es fácil ser bueno, no es fácil ser virtuoso, se ha vuelto muy difícil, porque el egoísmo de los hijos de Dios impera de manera sutil y de manera menos sutil en la práctica totalidad de los hombres que pueblan la tierra. Somos egoístas, de una manera o de otra. Y eso es una ponzoña del demonio que nos lleva al final del día a no ser consciente de la batalla que estamos librando, en donde está en juego el destino eterno de nuestra alma. En esto consisten específicamente los últimos tiempos. Ahora bien, la Virgen María, como ustedes saben, y lo dije hace un momento, es un misterio. La Virgen María no es solamente la mujer israelita, la doncella que fue alumbrada por el Espíritu Santo y dijo sí, y estuvo medio oculta en los 33 años de la vida de Cristo, y luego apareció en la cruz, y luego Juan se la llevó a Éfeso. No, María es mucho más que eso. Es un misterio. Y ahora se va a descubrir quién es la Madre del Señor y quién es la Virgen María. Y por eso el Padre Eterno, ni más ni menos, el Padre Eterno le ha encomendado a María esta parte de los últimos tiempos hasta el final de la historia. Eso hay que entenderlo muy bien para no perdernos, hermanos, para no desenfocarnos, porque yo veo que mucha gente está preocupada por muchas cosas, como le dijo nuestra señora Marta, estás preocupada cuando solo una es necesaria, que si las vacunas, que si el chip, que si la marca, que si el G5, ¿qué importa eso? Yo no me he vacunado, tengo 62 años, yo tengo fe, y si me enfermo, pues me enfermo, no me quita la paz. Pero yo a lo que voy, hermanos, es que hay que mirar bien el tema mariano. Entonces, ¿cuál es la función de María en este tiempo? ¿Qué es lo más importante? Número uno, María vino a traernos un plan concreto, ascético, místico, para cada uno de nosotros. ¿De acuerdo a qué? A la condición de cada uno. Unos son casados, otros solteros, otros viudos, otros separados, otros hermanos, otros sacerdotes, otros religiosos, otros obispos, otros cardenales, otros el Papa, otros hijos de familia, hermanos, novios. Unos tienen unas condiciones y otros tienen otras.
Pero para cada uno de todos nosotros hay un plan ascético y místico. ¿Y por qué un plan ascético y místico? Porque lo que vamos a vivir, lo que hemos empezado a vivir, pero lo que se viene es terrible. ¡Terrible! Y lo dice Jesucristo. Una gran tribulación, cual no la ha habido, ni la habrá. Es terrible. Los últimos tiempos no se centran o no se limitan, como algunos creen, al aviso. No, el aviso es una cosa que va a venir, sí va a venir. No ahorita, pero va a venir más adelante. Cuando ocurran ciertos eventos previos. Pero el aviso es algo dentro de toda la, vamos a llamarle, el rompecabezas apocalíptico. No se agota en el aviso. Hay muchas cosas más que van a ocurrir antes, terriblemente fuertes. Y por eso la Virgen trajo un plan ascético, porque si no hacemos y ejecutamos el plan ascético místico, simple y sencillamente no vamos a perseverar en la fe. Porque la batalla va a ser como nunca la hemos enfrentado hasta los días de hoy. Y vamos a ser duramente juzgados, perdóname que se lo diga, por el cielo. Porque nosotros hemos recibido mucho. Porque hemos leído, hemos investigado, hemos escuchado, hemos atestiguado el mensaje mariano de muchas formas, de muchas maneras. Y cuanto más sabemos, más responsables somos. Entonces María nos trajo un plan ascético, que no voy a detenerme mucho en él, pero sí lo quiero rápidamente repetir. Hay que orar, hermanos. Tenemos que rezar. No se puede amar lo que no se conoce. Y para conocer a Dios hay que amar, hay que rezar. ¿Cuándo hay que rezar? Por la mañana. Hay que rezar a mediodía. Hay que rezar en la tarde y hay que rezar en la noche. Así como cada uno, y en Colombia, lo digo con todo respeto, porque los hermanos colombianos están ahorita pasando una prueba que me da la impresión, o tengo entendido, pues que es una prueba que es externa, o sea, que viene de fuera, para sabotear el régimen. Pero bueno, ese es otro tema. Pero los colombianos, yo me acuerdo cuando fui a Colombia varias veces, invitado por buenos amigos, pues tenían 5 comidas. Y el desayuno, y el almuerzo, y el algo, y el alguito, y luego la merienda, y luego la cena. Bueno, pues muy bien. Pues igual en la oración. Hay que orar en la mañana, cuando uno se levanta, a media mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche. Tenemos que rezar, no voy a decir todo el día, pero todo el día hay que tener presencia de Dios. Y todo el día y en momentos especiales hay que elevar el corazón a Dios y encomendarnos a María. Y que los ángeles nos protejan. Cada uno de acuerdo a su condición y dirección. Tenemos que rezar el Santo Rosario todos los días. Rezar el Santo Rosario todos los días. Tenemos que hacer sacrificios. Cada quien sabrá qué tipo de sacrificios. La Virgen lo dijo en Lourdes. La Virgen lo dijo en Fátima: penitencia, penitencia, penitencia. El sufrimiento, hermanos, en este tiempo va a ser necesario. Y la oración y el sacrificio serán mandatorios. Entonces, oración, sacrificio, hay que ayunar. Yo me estoy dando cuenta ahora, fruto de iniciativas de laicos y de sacerdotes, cosa que con festejo, que ya cada vez más gente está ayunando. Y ayunan 3 días, 5 días, 7 días, y algunos hasta 40 días. Fruto de la iniciativa mariana. Claro, todo esto que estoy diciendo, oración, sacrificio, penitencia, ayuno, que también cada quien sabrá cómo lo ejecuta. La vida sacramental, la confesión frecuente en lo posible, ahora con la pandemia, la Eucaristía, que lamentablemente hoy es un desastre cómo se imparte, pues nos crea un gran dolor interior. Pero bueno, su servidor usa un corporalito y yo recibo la comunión de rodillas cuando puedo, cuando no se puede, pues ni modo, y pongo mi corporalito y ahí comulgo directamente
en la lengua para no tocar el cuerpo y la sangre, porque siempre he entendido y he aprendido que solo los sacerdotes pueden tocar el cuerpo y la sangre del Señor. Confesión, Eucaristía, Santo Rosario, oración, sacrificio, penitencia, ayuno, la lectura del Evangelio, la rectitud de corazón, de intención, hacer apostolado. Todo esto nos debe de llevar a hacer apostolado, hablarle de Dios a las personas, defender a Jesucristo, su honor, su gloria, a defender el Evangelio, a defender a la iglesia, a defender al Papa. Porque hoy hay una confusión también espantosa con el tema del Papa. El Papa es el vicario de Cristo y no somos nadie. Y Dios nos va a pedir cuentas y se van a acordar de mí. Si osamos juzgar y condenar al actual Papa Francisco. Es el Papa, hay que rezar por él. Lleva una vida lleva una cruz terriblemente pesada. Y no estoy diciendo aquí si me gusta o no me gusta, esa es otra cosa. Si nos ha parecido prudente o imprudente, correcto o incorrecto, un despropósito, una falta de liderazgo, esa es otra cosa. Yo no digo que no esté ocurriendo circunstancias muy lamentables y muy difíciles en torno al Papa. Desde luego que existen, pero hay que rezar por él. Pero lo que no puedo hacer es juzgarlo públicamente, condenarlo, porque eso solo le corresponde al Padre Eterno. A nadie más le corresponde, no solo al Papa, no puedo juzgar a nadie. No nos toca a nosotros juzgar a nadie. Y lamentablemente en Colombia hay apóstoles de la Virgen que critican, y no solo lo critican, sino lo desconocen como Santo Padre, y hacen afirmaciones aberrantes como que el Papa es Benedicto XVI. Eso es una aberración y es una confusión, porque quieren adelantar profecías, y no es así, hermanos. Entonces todo esto que estoy diciendo nos debe llevar ¿a qué? A ser buenos, a ser virtuosos, a vivir virtudes, porque el ser virtuoso es ser bueno. Y es lo que María quiere que hagamos, para que seamos menos soberbios y un poco más humildes, más generosos con los demás. Que vivamos la castidad, cada quien según su estado y condición. Que seamos templados, sobre todo la templanza, que quizá pueda ser la virtud, quizá hoy más importante, porque la templanza me va a ayudar a fortalecer mi cuerpo, a no darle al cuerpo lo que pide, y entonces poder trabajar con la gracia de Dios que me viene por los sacramentos y con la oración para ser menos soberbios y más humildes. Y sobre todo, hermanos, para vivir la corona de las virtudes, que es la caridad, que es el amor a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Bueno, este plan, dicho de manera muy somera, María lo ha pedido en todas sus auténticas mariofanías para que nos fortalezcamos espiritualmente por los tiempos dificilísimos que van a venir, que ya están viniendo y se van a acrecentar mucho más en el futuro cercano. Porque si eso no lo hacemos, nosotros no hemos entendido nada del proyecto mariano. Esa es la primera razón. Esa es la primera razón por la cual María se aparece. Entonces, María también anuncia una serie de eventos, que van a ocurrir, y yo me centraría en lo siguiente. Básicamente, estamos viviendo un tiempo donde el espíritu del anticristo, y fíjense lo que estoy diciendo, espíritu del anticristo, siguiendo a Juan. Juan decía, ya ahora muchos se han vuelto anticristos, claro. El primer anticristo fue Herodes, que mandó matar a los niños para que incluyera la muerte del Mesías, los niños, a los santos inocentes.
Y desde entonces, desde que Jesús era un bebé, hasta los días de hoy, ha estado presente el espíritu del anticristo. En épocas más visibles y en épocas menos visibles. Y en épocas con personajes más visibles, que son figura del último anticristo que va a venir más adelante. Pero más adelante. No ahorita, hermano, que ese es otro error. Querer pensar que el anticristo, bestia del mar y bestia de la tierra, vienen ya ahora, en esta década o en la que viene. No. Lo que vamos a vivir ahora, que la Virgen profetiza, es una batalla terrible en dos frentes. En el ámbito eclesial, y en el ámbito eclesial, el espíritu del anticristo se ha metido dentro de la iglesia. Si usted le quiere llamar masonería eclesiástica, pues llámele masonería eclesiástica, como le dijo la Virgen al padre Gobi. Si usted le quiere llamar un falso profetismo dentro de la iglesia, llámele un falso profetismo dentro de la iglesia, no hay problema. Pero es una batalla que la iglesia viene enfrentando desde que tuvo la visión León XIII, desde mediados y principios del siglo XIX. Por eso la Virgen de Nazaret ya hablaba de que los sacerdotes, ministros de mi Hijo, por su mala vida, por su irreverencia al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Eso lo dijo en 1846, o sea, hace casi 180 años. Entonces, la iglesia viene en un proceso de deterioro fruto del espíritu del anticristo. Y hoy se ha vuelto una iglesia violada por el espíritu de Satanás, son palabras muy fuertes, dividida, confundida, y donde la luz de la iglesia prácticamente se ha apagado. Todavía no, pero ya su luz es muy tenue, como la luz que me está cayendo aquí y que me está cayendo, me cambia de color, la verdad que de pronto me pongo más amarillo. Entonces, ahí está el primer frente, la iglesia. Entonces la iglesia, hermanos, para terminar con el tema de la iglesia está profetizado, como dijo la Virgen, Roma perderá la fe, lo dijo en la Salet. ¿Qué significa que Roma perderá la fe? Que la iglesia ya no, la romanidad de la iglesia va a terminar. La iglesia es una santa católica y apostólica. La romanidad es una nota accidental. Bueno, ya no va a estar más la iglesia en Roma. Se acabó. Ya no, queda poco tiempo para que la iglesia de Roma termine en medio de una gran revolución. Pero a eso se refiere la Virgen. Roma perderá la fe. No se refiere a que la iglesia perderá la fe, porque finalmente la iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Pero si viene, va a sufrir un gran y terrible deterioro, la iglesia. Por otro lado, como dije hace un momento, la iglesia se va a dividir. A la muerte de Francisco, que es el papa que según las profecías era el papa rompedor. ¿Por qué rompedor? Porque con el papa Francisco se va a romper la iglesia. Pero como he dicho muchas veces, él no es la causa eficiente del cisma, es la causa instrumental, pero no eficiente. Pero el caso es que cuando Francisco muera y venga el siguiente cónclave, la iglesia se va a dividir. Eso va a ser terrible. Esa división va a ser motivo para que el poder del mundo la persiga a la iglesia, por un lado, y por otro lado, para que los católicos huyan despavoridos en desbandada, como dice Zacarías, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y es lo que la Virgen al padre Gobi le dice, ¿verdad? O
sea que surgirá un falso Cristo y una falsa iglesia. Entonces va a haber una falsa iglesia romana, católica, apostólica, todavía con sede en Roma, falsa, con un papa ilegítimo. Y va a haber otra iglesia verdadera, católica, santa, con sede en Roma, con un papa legítimo. Entonces esa división, que va a ser catastrófica, que va a provocar que los poderes del mundo tengan mayor autoridad para criticar a la iglesia, para perseguir a la iglesia, y con un tufo socialista que cada vez se inocula más en el mundo, no solo en Rusia, sino en Latinoamérica, y va a haber una invasión en parte de Europa, y el Papa, no solo el Papa auténtico, sino el otro, los dos se verán obligados a huir de Roma, que es lo que precisamente dice la supuesta, la visión de Fátima, que un santo padre, dijo Lucía, vi un santo padre, un obispo vestido de blanco, tiene el presentimiento de que fue el santo padre, o sea, no sabe realmente, no le queda claro si es el Papa. Y luego ve al Papa salir de Roma, de una ciudad medio en ruina, tambaleante, sobre los cadáveres de sus sacerdotes, y llega a una montaña después de bueno, ella no lo dice, pero sí hay una visión de Pío X, que ve al Papa, que huye de Roma, y va al exilio, y después de un corto retiro, muere, lo asesinan, como Lucía ve asesinado al Papa. Es decir, hermanos, lo que le viene a la iglesia es una persecución atroz, en la que están involucrados no solo el Santo Padre, o mejor dicho, no solo los laicos, los religiosos, los obispos y sacerdotes que ve morir después del Papa, que es asesinado, o que señala la visión de Lucía, sino la cabeza de la iglesia, que es el Papa. Entonces, esto sí es dramático, esto es gravísimo, y esto va a ocurrir en el momento en que vendrá el aviso, pero tiene que ocurrir primero esto, y hay que prepararnos para eso, y no estamos preparados, o muchos no están preparados, porque adelantando profecías ya están criticando a la iglesia actual. Y la iglesia actual es la misma iglesia para todos, aunque nuestra madre, la iglesia, esté muy deteriorada y muy violada, es nuestra madre la iglesia, y muy adulterada, pero sigue siendo nuestra madre la iglesia. Entonces va a haber una gran persecución y van a matar al Papa. Y de hecho matan a los dos. Y entonces en un momento dado, hermanos, la iglesia más adelante no tendrá Papa. Viviremos un tiempo sin romano pontífice. Serán momentos donde la iglesia parecerá que se acabó. Entonces, esto es parte de lo que la Virgen profetizó en Fátima, de los errores de Rusia, porque no se ha consagrado Rusia como la Virgen lo pidió en 1929 al corazón inmaculado de María, por medio del Santo Padre. Y sabemos por la revelación que tuvo en 1932 el Sagrado Corazón de Jesús, le dijo a Lucía, no me harán caso, no me harán caso. Como al rey de Francia, hará la consagración cuando ya tengan lugar ciertos acontecimientos sangrientos. Entonces, ¿cuántos años tardó o se refirió el Sagrado Corazón a Lucía de que no me harán caso como al rey de Francia? Fueron 100 años, 100 años para que Luis XVI en la cárcel quisiera consagrar Francia al Sagrado Corazón, hasta que lo guillotinaron. No pudo hacerla, como al rey de Francia. Entonces, ¿cuántos años tienen los papas como fecha límite para consagrar ya en momentos de grandes acontecimientos sangrientos? Pues 100 años. ¿A partir de cuándo? De 1929, porque fue cuando se apareció la Virgen para pedirle a Lucía el 13 de junio que el Santo Padre tenía que consagrar Rusia. O sea que nos quedan 8 años para que un papa consagre a Rusia, pero ya será en momentos de acontecimientos sangrientos. Es como límite, yo no digo que lo vaya a hacer, es la fecha límite que se está dando el cielo, la fecha límite última, ultísima. Si no se hace la consagración esa fecha, entonces la iglesia
pasará una terrible tribulación, persecución, y prácticamente parecerá que desaparece. Esto en el ámbito eclesial, hermanos. Por eso nosotros nos tenemos que preparar, pero no solo para perseverar en la fe, para que nosotros como laicos, y cada uno en su atalaya, como sacerdote, como religioso, seamos y trabajemos para ser otros Cristos, para ser luz, para que nosotros seamos otra iglesia, para que a través de los laicos y los sacerdotes y religiosos fieles podamos darle esa luz a esa iglesia, cuerpo místico que va a estar casi extinguida. Vean la importancia de nuestra misión de cada uno de nosotros, de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Y quién va a ser la guía? ¿Quién va a determinar cuál es la iglesia verdadera? Pues la guía, la que determina cuál es la iglesia verdadera, y esa es una de las principales funciones de María, es precisamente la Madre del Señor. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Esa es una de sus misiones. Fortalecer a la iglesia, indicar cuál es la iglesia verdadera, y que esa mujer en el desierto va a ser alimentada, dice el Apocalipsis de Juan, por las dos alas del águila, que representan precisamente a Juan. Y Juan representa a toda la humanidad. Somos nosotros los que estamos llamados a coadyuvar para que la iglesia se mantenga viva, una pequeña llama por medio de la Santísima Virgen María. Por eso Luis María Griñón de Montfort, que es un santo muy importante para estos tiempos, y el Concilio Vaticano II revitalizaba la función de los laicos en este tiempo. Nosotros, por eso los que más hablamos de este mensaje, mayormente hemos sido los laicos en los últimos 50 años. Hay sacerdotes, desde luego, hay obispos, desde luego, pero son los menos. Son los laicos los que van a salvar la iglesia. Y también la Virgen, como profeta, anuncia una serie de calamidades que van a ocurrir y de desastres fruto del espíritu del anticristo inoculado en el mundo. O sea, así como hay un espíritu del anticristo inoculado en la iglesia y hay un falso papa, y de alguna manera es un anticristo antes del triunfo del corazón inmaculado de María, también el mundo se va a empoderar después del cisma mayormente, y va a establecer o va a continuar estableciendo un orden social anticristiano, como el que estamos viviendo. La gente pregunta, ¿dónde viene el anticristo? ¿Dónde está el anticristo? No, si ya está inoculado en el mundo. ¿Qué es la ideología de género? ¿Qué es la cultura de la muerte? ¿Qué es la dictadura del relativismo? ¿Qué es toda esta locura que estamos viviendo en el mundo? De revoluciones, de revueltas, de muerte, de levantamientos, de falta de paz, de división en la iglesia, división en la familia, división en las sociedades, donde lo que importa es el poder, el dinero, la gloria, la corrupción. Ya no hay líderes en el mundo que busquen el bien común de la sociedad. No los hay, porque la sociedad se ha corrompido. Ya los reyes de la tierra no buscan ni por casualidad la gloria de Dios, a la que tendrán que darle cuentas. El mundo está corrompido, y este mundo corruptor, además de perseguir a la iglesia, va a perseguir también y va a establecer en el mundo, y va a fortalecer un orden social que va a ser perverso, que va a ser anticristiano, que va a ser horrendo, porque no se verán más que crímenes, asesinatos, violencia en todos lados. Entonces, fruto de todo esto, o más que fruto, junto con todo esto, van a venir una serie de eventos naturales de origen cósmico que van a hacer que estos años venideros entren en un proceso de terrible
purificación para el mundo. Son las 8:23, pero yo comencé mi plática a las 7:40, o sea que lo digo porque si algunos entraron tarde, pues sepan que todavía tengo o debo tener por lo menos unos 15, 20 minutos más. ¿Así es, padre? Continúo. Entonces, teológicamente hablando, hermanos, muchos hablan del aviso y está bien, porque el aviso es un acontecimiento que han profetizado algunos místicos y santos desde el siglo XVII. Hay un jesuita mártir, San Edmundo Crampion, creo que fue en 1645, creo que es el primero que habló del aviso. Y luego ha habido algunos místicos en los siglos XVIII y XIX, algunos en el XX, hablo de místicos y santos que hablan del aviso, que es un evento cósmico, pero que al mismo tiempo vamos a ver el estado de nuestra alma. Es la última oportunidad que Dios va a dar a los hombres para su conversión y para que lo que tenga que venir después, el famoso castigo anunciado en la Escritura y en los profetas marianos, o no ocurra, o por lo menos se aminore su intensidad y duración. Entonces, eso va a venir, pero antes de que venga el aviso, hermanos, ese evento cósmico donde chocarían dos astros en el sistema solar, como lo atestigua la aparición de la Virgen en Anguera, Brasil, como lo dijo la Virgen en el Escorial, España, un astro, Eros, iluminará la Tierra, como lo dijo la vidente Conchita, que era como dos estrellas chocaran, pero no cayeran. Bueno, antes de que venga eso, nosotros vamos a pasar por una gran serie de eventos catastróficos de origen cósmico, terribles. No tengo palabra para describir lo que el mundo va a enfrentar. Vendrán cosas de arriba, vendrán materia del sistema solar que va a contaminar los campos, la agricultura, la ganadería, y solo podremos tomar agua, si es que la conseguimos. O sea, el agua va a valer más que el oro. Va a haber una contaminación, van a surgir nuevas enfermedades, van a explotar volcanes dentro de las ciudades, va a haber unos vientos huracanados terribles que van a llevar construcciones de cemento y concreto y varilla. Los aviones no podrán surcar, los barcos no podrán volar, los barcos no podrán surcar. Van a haber inundaciones nunca antes vistas, enfermedades, el sol va a desarrollar una actividad inusual. Y todo esto que estoy diciendo ocurre antes del aviso. Antes del aviso. ¿Y por qué ocurre estos eventos en donde mezclo el fuego, la tierra, el agua y el aire? Porque los 4 elementos de la naturaleza forman parte de la plenitud de todas las cosas creadas, donde es Dios 3, que hoy es la Trinidad, más 4 su creación, 3 y 4, 7. Y como dice la doctora de la Iglesia, Santa Hildegarda de Bingen, los mismos elementos de la naturaleza están desordenados, están fuera de su cauce, como consecuencia teológicamente del pecado de cada uno de nosotros. Y entonces Dios va a utilizar la misma naturaleza. Por eso Pablo dice que la tierra está herida, la naturaleza está herida, naturaleza lesionada por el pecado. Entonces, vamos a vivir una serie de desastres naturales terribles, y están a la vuelta de la esquina, consecuencia de que el sistema solar ha entrado en una zona rara del universo. Y todo esto que digo es bíblico, lo dice la Escritura.
Lo dicen los profetas mayores y lo dice el Apocalipsis de Juan. No estamos aquí diciendo algo extraño o raro. Y en el momento peor, donde las cosas estén en su peor momento, porque además los hombres vamos a enloquecer o van a enloquecer, y Dios quiera que yo no, van a enloquecer y se van a levantar, va a haber levantamientos. Hoy ya es muy común que en un lugar, un pueblo que se levante y luego como fichas de dominó van levantándose otros. Eso va a ocurrir, se va a levantar un pueblo sujeto o dominado por el gobierno, se va a levantar y eso va a provocar que haya un levantamiento sucesivo y vertiginoso y haya una revuelta mundial donde ya no se va a saber quién es quién porque la bandera quedará sin asta. Y va a ser sangriento y va a ser terrible. Lo que está pasando hoy en Colombia es una cosa minúscula con lo que va a venir más allá. Mi pueblo, mi país, México, pasará una terrible prueba pronto. México. Y a nivel mundial habrá una guerra entre naciones poderosas. Eso antes del aviso. Una guerra que al final del día no va a lograr desencadenarse en su totalidad como consecuencia de los eventos cósmicos que van a venir a la tierra y que van a dejar al hombre más preocupado por lo que viene de arriba que por la guerra en sí. Y cuando todo esto esté ocurriendo, cuando el hombre no sabrá qué está pasando y el hombre cada vez peque más, porque la lujuria se va a desenfrenar, ahora que se empiezan a levantar los permisos para viajar y empieza a haber más antros, a mí la palabrita no me gusta, pero es lo que hoy se utiliza, ¿no? Antro, en mi época era discoteca. El pecado, lamentablemente, en lugar de contenerse, se va a multiplicar, porque el hombre ha estado como contenido en el mal. Y cuando se abra un poco el mundo otra vez al placer, a la comodidad, a los viajes, a darle al cuerpo lo que el cuerpo pide, el hombre va a entrar en una degeneración mayor todavía de la que ya tiene. Y entonces, junto con eso, va a empezar el hombre a recrear otras, ¿cómo diré? Va a haber una especie de manipulación genética con células humanas y van a surgir seres monstruosos y aberrantes. Y la humanidad va a ir en detrimento y en deterioro terrible. Y en ese momento vendrá el aviso. Ahí. Es como un llamado del cielo, que va a ser, por cierto, el aviso, sí, es un acto de la misericordia de Dios, desde luego, pero es aterrador. Es aterrador porque el evento cósmico es sin precedentes. Y es aterrador porque el ver nuestra alma como Dios la ve, ver cómo cada acto y cada pensamiento que hice o dejé de hacer trajo la muerte o el dolor o la condenación de las almas, eso va a ser terrible, terrible, verdaderamente terrible. Y por eso el cielo, la Virgen dice, muchos morirán de la impresión, de ver el estado de su alma. Será el último esfuerzo del cielo. Y si el hombre no cambia, si no hay un verdadero arrepentimiento donde Dios vea que nos arrodillamos y que sudamos sangre, verdaderamente arrepentidos y contritos por nuestros pecados, que Dios vea que el hombre verdaderamente está arrepentido, si no nos arrepentimos, entonces, hermanos, lo que vendrá más adelante será un terrible castigo. Un castigo que tiene que ver con un asteroide, que fruto del choque de dos astros se va a enfilar o se puede enfilar hacia la tierra y dependerá de nuestra oración si pasa cerca, muy cerca, le roza o no le roza, y va a ser o podría ser catastrófico. Y mucho de lo que ahora es agua será tierra y mucho de lo que ahora es tierra será agua. Y ahí vendrán los famosos, por cierto, ahí, como consecuencia de una serie de eventos que tienen que ver con el proceso de radiación del mismo asteroide y de la naturaleza de la Tierra, ahí vendrán los famosos días de tinieblas.
¿En qué consiste? En que nosotros tendremos que ser aposentos vivos de luz para iluminar, para ayudar a los demás, porque nuestro conocimiento será mayor y habremos tenido más tiempo para crecer espiritualmente. Entonces, por eso hoy, ya estoy terminando, la Virgen, y esa es otra de sus funciones, va formando apóstoles, hermanos. Los apóstoles, yo no diría de los últimos tiempos, sino de los tiempos, eso tiene una connotación más mística que otra cosa. ¿Por qué apóstoles? Porque María quiere, mejor dicho, el Padre Eterno quiere que por medio de María el hombre vuelva a restablecer, a restituir en su ser el plan original que Dios tenía desde el principio cuando nos creó en el paraíso, cuasi divinos, porque el hombre del paraíso no era divino, no era divino que Dios le puso un mandamiento de obediencia, y a los divinos Dios no les pone mandamientos de obediencia, solamente a los que no son divinos. Entonces, les puso un mandamiento, ese plan se quedó pendiente. La venida de Cristo ha ayudado a restablecer el vínculo espiritual, pero falta que nosotros nos manifestemos como en realidad somos. ¿Y quién va a ser el modelo de la futura humanidad? María. ¿Y quién va a formar a esos apóstoles de los tiempos para que el hombre vaya creciendo espiritualmente y en ellos se alcance la plenitud del ser y sean otros Cristos, el mismo Cristo? ¿Quién va a hacer eso? María. Y en eso consiste, ya desde ahora, las primicias de lo que será el triunfo del corazón inmaculado de María, que María profetizó en Fátima. En Fátima la Virgen dijo, al final mi corazón inmaculado triunfará y se le concederá al mundo un tiempo de paz. Entonces, lo que viene ahora, hermanos, que es motivo de esperanza, por eso el Apocalipsis es dulce y amargo, porque esta es la esperanza de ser vencedores con Cristo y con María, de una nueva época en la iglesia y en la humanidad, que será precisamente el triunfo de su corazón inmaculado. Pero este triunfo de su corazón inmaculado tiene que venir primero, porque va a implicar un conocimiento y un reinado de María, antes de que venga el conocimiento y el reinado de Jesucristo. Es como en las bodas, la última que aparece en la iglesia, y se termina la música y viene una música nueva, es la novia engalanada para las bodas del Cordero. Entonces, esa novia engalanada será la iglesia renovada, restituida, pero será sobre todo el hombre ya restituido y pleno, que puede ser en su ser otro Cristo. Entonces vendrá, después del triunfo del corazón, del conocimiento y reinado de María, como dice Luis María Griñón de Montfort, vendrá el conocimiento y reinado de Jesucristo, porque María es la que lo trajo por primera vez y lo que lo va a preparar en la segunda venida, que será al final de la historia. Entonces, en el tema del triunfo del corazón inmaculado de María van a ocurrir muchas cosas muy buenas, pero no es todavía el fin de la historia, ni tampoco es, esto es muy importante, el fin de la maldad. La maldad quedará comprimida, quedará vencida, pero no derrotada. Vencida, pero no derrotada. Todavía el mal tiene dos espolones adicionales. Entraremos a la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, que significa amor entre hermanos, que es la iglesia que habla Juan en Apocalipsis. Y al final de la sexta iglesia, después de que el hombre sienta que ya tiene todo, y después de que el demonio vea que ese hombre nuevo, restituido, esa nueva estirpe que María está formando, es la derrota definitiva del demonio. Es el demonio con coraje, y es un tema ya más complejo y místico. Entonces desatará la venida del último anticristo, del que habla Juan en el capítulo 13 de Apocalipsis, la bestia del mar. Ahí sí, junto con la bestia de la tierra, que es otro tema que podríamos fortificar por separado, pero solamente les adelanto al decir que
Ni el anticristo bestia del mar, ni el anticristo bestia de la tierra son hombres. Son demonios encarnados. Es un remedio de la encarnación del Verbo. Porque ya sabemos, por profecía, que tanto la bestia como el dragón son lanzados, apresados y lanzados vivos al fuego del infierno. ¿Cómo van a ser apresados y lanzados vivos al fuego del infierno la bestia y el falso profeta? Porque su naturaleza de origen es angélica, es diabólica. Y por eso están condenados desde antes de que nazcan, cosa que eso va en contra de un dogma de fe. Porque por dogma de fe ningún hombre que nace de mujer, ninguno, está condenado con anticipación. En la mira, en la vida de su vida terrena, asume méritos o deméritos para su salvación o condenación eterna, o porque rechazó los méritos de Cristo o porque los aceptó y logra la salvación. Sin embargo, la bestia y el falso profeta ya están condenados, ya saben que se van a condenar, que van a ser lanzados vivos al fuego del infierno. Entonces, esos personajes, cuando vengan a la humanidad que va a ir en detrimento ligeramente, la va a engañar, va a usurpar el lugar de Cristo, y los que le van a hacer frente al anticristo, pues van a ser los que en la Salet la Virgen dice con el nombre de Enoc y Elías, que en realidad no son Enoc y Elías, son dos personajes, dos hombres, fruto de la formación de María, de esos apóstoles que María va a formar, y que lo resumo en la siguiente frase de Luis María Griñón de Montfort, aunque no era de él, era de otra mística. Dijo Luis María Griñón de Montfort: María va a formar unos apóstoles de tal santidad en los últimos tiempos y hasta el fin del mundo, o sea, todo ese tiempo, que van a exceder en santidad esos santos, esos apóstoles, a los antiguos, como los cedros del Líbano exceden a los arbustos. Entonces, estos santos que María va a formar, que van a exceder en santidad a los antiguos, quiere decir que estos santos van a ser más santos que San Francisco, Santa Clara, San Joaquín, Santa Elena, Santo Tomás, etcétera, etcétera, etcétera. Van a ser mucho más santos, porque dice que van a acceder en santidad a los antiguos, como los cedros del Líbano, que miden como 40 metros, los arbustos que miden máximo 90 centímetros. Es una santidad cualitativamente superior. Y esos santos son los que le hacen la guerra al anticristo, al último anticristo, que por eso el anticristo los va a matar. Bueno, no pasa nada. Les va a quitar la vida. Todo está previsto. Les va a quitar la vida. Y entonces, al tercer día, un espíritu de vida va a subir al cielo. Y ahí vendrá, hasta entonces vendrá la conversión del pueblo de Israel, no ahora, es más adelante. Y terminará la sexta iglesia y entraremos a la séptima iglesia, que es la Odisea, es la última. Y ahí vendrá entonces lo que se conoce como parusía. Parusía, por eso dice Pablo en la segunda a Tesalonicenses que el anticristo será derrotado por el soplo de la boca del Señor, de estos apóstoles, y por la manifestación de su presencia. ¿A través de qué? De estos apóstoles, que serán otros Cristos, el mismo Cristo, ipse Christus. Y entonces vendrá la séptima iglesia, que durará muy poco tiempo, y al final el demonio será vuelto a desatar en la última embestida, pero va a ser desatado solamente para que los hombres, esos hombres santos, marianos, los juzguen a los ángeles y los condenen para siempre, porque esos lo van a juzgar a los ángeles, como lo dice la Escritura y lo dice Juan Apocalipsis. Entonces, hermanos, los últimos tiempos, en conclusión, es un tiempo histórico que abarca desde la venida de Cristo hasta el final de la historia. Que en este momento hemos entrado en una fase final de los últimos tiempos, donde la lucha entre el bien y el mal se ha vuelto mucho más violenta y va a ser peor en los próximos años. Donde va a haber un aparente triunfo del mal con una falsa iglesia y un falso papa, y va a haber un triunfo del mal con un mundo totalmente corrompido, con el espíritu del anticristo para despedazar al mundo y para atacar a la iglesia. Vendrá un aviso, una serie de catástrofes naturales, una serie de revueltas sociales como consecuencia
no habrá alimentos, solo el agua podrá ser consumida, si es que la conseguimos, valdrá más que el oro. Serán momentos muy, muy difíciles para el hombre que puebla la tierra. Yo diría que la tierra se va a convertir en un lugar peligroso y difícil para la vida. Pero al mismo tiempo María va a formar sus apóstoles. Ya lo está formando y lo seguirá formando. Y van a ser más santos conforme se acerquen los acontecimientos. Y cada vez la iglesia sea más perseguida y pasen más tribulaciones, el hombre será más generoso. Con la oración, con el sacrificio, con la penitencia, irán creciendo dentro de las dificultades espiritualmente hablando. Y entonces, esos apóstoles son los que van a hacer esa semilla para que María los forme, los acabe de formar en la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, con el triunfo de su corazón inmaculado y al final de la batalla contra el último anticristo. Entonces, y luego vendrá la segunda venida de Cristo, los malos al infierno, los buenos al cielo, y muchas cosas más podríamos decir, porque cada tema tiene sus subtemas y tiene un desarrollo místico y ascético muy importante, pero con este tiempo que se me ha dado es suficiente para entender lo que trato de explicar. Entonces, hermanos, sí es importante que tengamos presente que en el tema mariano y escatológico hay mucha confusión. Lamentablemente lo digo, se adelantan profecías, todo el mundo piensa que todo va a ocurrir en 10 años o en 15 años y ya se acabó y ya viene el reino de Cristo en la tierra. No, el reino de Cristo no puede venir, por lo menos en su plenitud, porque primero tiene que venir el triunfo de María, el triunfo del Inmaculado Corazón de María, y por eso la Virgen vino a establecer el 10 de diciembre de 1925 la devoción al Corazón Inmaculado de María mediante la comunión reparadora de los primeros 5 sábados de mes, para meditar y desagraviar 5 graves ofensas contra su Inmaculada Concepción, contra su virginidad perpetua, contra su maternidad divina, contra sus sagradas imágenes y contra todos aquellos que inculcan a los niños un desamor a María. Meditando los misterios, al menos 15 minutos, rezando el Santo Rosario, comulgando y confesando 5 primeros sábados de mes. Eso consiste en la devoción al corazón. Y hoy veo que hay grupos marianos que están fortaleciendo, que están trabajando en la consagración monforniana de los 33 días, que me parece estupendo, y va haciéndose poco a poco el pequeño grupo del pequeño reinado de María. Entonces, si el hombre no se convierte, vendrá un castigo terrible. Como dice Zacarías, ahí viene el secreto de Fátima, tanto la parte espiritual como la parte material, un castigo terrible donde podrían morir 2/3 partes de la humanidad, y una quedará viva y será pasada por el fuego, como se purifica el fuego y se acrisola, como se acrisola el fuego, se purifica la plata. Hermanos, en conclusión, hay que prepararnos. Este es el tema fundamental que yo quisiera transmitir. En los últimos tiempos yo los asociaría a María. María es la clave, María es la formadora, María es la educadora de apóstoles de estos tiempos. María es la madre del verdadero camino, la madre de la iglesia cuando venga el cisma. María es la que ahora precede el triunfo del reino de Cristo mediante el triunfo de su corazón inmaculado. Y van a venir muchas cosas y podemos ser parte de este proyecto, y somos parte de este proyecto en la medida en que nos dejemos hacer de la mano de María, que ella nos ilumine, nos instruya cómo tenemos que ir caminando para enfrentar los terribles acontecimientos que ya han comenzado y que van a ser muchos años. Esto no termina en 4, la Virgen no se va a aparecer 200 años para prepararnos a una tribulación de 10 años, no. Yo mandaba un Twitter ayer o hoy de que son varias décadas de tribulación, de purificación. Ya comenzamos. Y hay que prepararnos espiritualmente para salvar almas y para que cada quien cumpla la misión que el cielo le ha encomendado en este tiempo como apóstol de la Virgen, y para que podamos gozosamente trabajar en el triunfo y en la renovación de la iglesia que está profetizada ocurrirá en estos cielos nuevos y esta tierra nueva que vendrán
después de la purificación. Que Dios les bendiga y muchas gracias.